Tardes o buenos días para empezar. Le damos la bienvenida a esta entrevista que hicimos con mis compañeras sobre un tema bastante polémico, el cual es el tema del feminismo. Eh, bueno, mi nombre es Aileen y me acompañan mis compañeras Tania, Ana y Daniela. Queríamos entablar una conversación con ustedes sobre el tema del feminismo en la escuela, más que nada, y cómo lo vivió usted como docente y especialmente como mujer. Y bueno, ahora mi compañera Ana va a empezar con la voz. Bueno, hola. Para introducir queríamos preguntarle cuál es su definición de feminismo y cómo usted cree que el feminismo afecta en la educación. Oye, pero la pregunta que me tiran al comienzo es muy difícil. Creo que no hay una respuesta unívoca, ¿no? Lo primero sería decir que podríamos hablar de feminismos y no de feminismo, ¿no? Creo que a nivel educativo, más que nada como desde las reflexiones curriculares y también desde una... Oye, mamá, Dame un segundo. ¿Qué, hijo? voy con mi papá. Ya, pídale al papi, mira, viene el papi. Me perdí, perdón. No se preocupe. Sí. Decir el feminismo, ¿no es cierto?, también tiene como muchos ribetes del poder colonial, ¿no? De decir que el feminismo europeo, ¿no es cierto?, blanco, liberal, es el único feminismo. Y de hecho, desde Latinoamérica hoy día y sobre todo desde también feminismos afrodescendientes, ¿no es cierto?, de coloniales, hoy día se trabaja en instalar otra forma también de entender el patriarcado, otra forma también de entender los procesos de volverse feminista, ¿no? Yo estoy trabajando harto con una autora que se llama Sara Ahmed, o Hamed, no sé cómo es la pronunciación, y ella tiene un texto que se llama Vivir una vida feminista. Y me parece interesante cómo ella ahí, de cierta forma, pone distintas dimensiones de lo que podemos comprender como feminismo. Primero, entender el feminismo claramente como un movimiento político, ¿no es cierto?, que ha tenido varias olas, ya vamos en la cuarta ola, que ha tenido silencios, también como dice Julieta Kirkwood, silencios entre comillas también diría yo, ¿no? Porque el feminismo siempre está en las prácticas, en los saberes, en la experiencia, a veces quizás más desde los sectores populares, trabajadores, y no desde la élite que lo visibiliza, ¿no? Pero yo creo que siempre está, pero claro, un silencio desde lo público quizá. Y en ese sentido, primero como movimiento, pero por ejemplo, Sara Ahmed dice, bueno, pero también como teoría. Eh, Mucha gente entiende el feminismo como que dice como esta moda, ¿no? Este movimiento, esta ola que pasa, que va a pasar, ¿no? Y no como una corriente de construcción también teórica, que disputa otras construcciones teóricas. Y esto lo planteo también desde la filosofía, ¿no? Que el feminismo no se ha logrado reconocer desde la filosofía propiamente tal como una corriente teórica crítica, como bueno, yo estudio, yo estudio teoría clásica o yo estudio teoría marxista. Bueno, yo estudio también teoría feminista, ¿no? No sé si me explico. Que ha habido también una cierta resistencia de la academia. Sabemos, academia masculina, academia de la blanquitud también patriarcal, ¿no? A reconocer el feminismo como esta teoría. Entonces, como movimiento, como teoría, pero también como una forma de vida, como una forma de vida de mujeres, ¿no es cierto?, disidencias, y yo diría también de niñeces y juventudes, porque el feminismo también, como resiste a la matriz patriarcal, también resiste fuertemente a la matriz adultocéntrica, ¿no?, que va muy de la mano con el patriarcado y también con el capitalismo. Entonces, en este escenario, niñeces y juventudes también de cierta forma son oprimidos, ¿no? Me parece interesante integrarlos ahí al grupo.
Y en ese sentido también me parece súper importante trabajar desde una mirada interseccional. La interseccionalidad hoy día ha sido bien cuestionada, porque como hoy día estamos viviendo una forma de instrumentalización también del feminismo, de institucionalización del feminismo, ¿no? La UNESCO, la UNICEF, la OCDE, el Banco Mundial, el Estado, ¿no es cierto? Y todas las reparticiones del Estado hoy día hablan de integración de la perspectiva de género, del enfoque de género, etcétera, etcétera. Y eso es complejo porque muchas veces las transformaciones culturales que necesita el feminismo para avanzar, ¿no es cierto?, en justicia y en democratización y en una vida digna, son un poco detenidos por la institucionalización de esas cosas. No sé si me sigue. Y para dónde iba, como esta tercera dimensión, yo creo que tiene que ver con, claro, vivir una vida feminista, que esas cosas se llevan en el cuerpo, se llevan en la memoria. Muchas veces comenzamos de forma intuitiva a recorrer este camino, ¿no es cierto?, por que sufrimos violencias, abusos, vejaciones. Yo creo que no hay ninguna mujer que pueda decir que no ha sufrido algún tipo de abuso, ¿no es cierto?, de violencia, de discriminación. Y bueno, disculpen, pero estoy súper pegada con la lectura de Sara Ahmed. Da un ejemplo que a mí me parece maravilloso, lo voy a repetir donde vaya. Ella dice, un día salí a correr y un chico en bicicleta me agarra el trasero, ¿no? Y bueno, y él sigue. Y dice, y bueno, me di vuelta, no sé qué, el miedo, todo lo que uno siente cuando nos ocurren esas cosas, ¿no? Pero después fui a correr de nuevo y cada vez que corría, corría mirando hacia atrás a ver si venía alguien nuevamente a eso. Y ella dice, eso que me ocurrió ahí y que ocurre en la vida en distintas formas, ¿no es cierto?, recurrencias, gravedades, etcétera, violencias, es como se van como depositando en el cuerpo. Y es como si el cuerpo fuera una bolsa que va cargando todas estas cosas, ¿no? Y cuando reaccionamos ante la vida, reacciona también ese cuerpo que carga todas esas cosas. Entonces, me pareció súper bonito esa metáfora para entender que el feminismo, primero que nada, tiene que ver como con un sentimiento, con ese sentimiento de ir cargando aquello, ¿no? Con un sentimiento que no necesariamente tiene que ser racionalizado, teorizado, sino que tiene que ver con que tengo de alguna forma grabada la injusticia y la violencia en mi memoria, en mi cuerpo, y voy reaccionando a eso. Intuitivamente sé que no está bien, ¿no? Sé que está mal, quizás no sé cómo reaccionar, no hay pautas, no sé qué, ¿no? Pero esa como disposición emocional, de memoria corporal, me lleva finalmente también a construir caminos que son súper escarpados y llenos de obstáculos porque no están hechos, ¿no? Porque los únicos caminos hechos son los que ha hecho el patriarcado, el poder. Y eso lo lleva a la escuela, pues chiquillas, porque ¿cómo se vincula el feminismo con la educación? Bueno, justamente por cómo la educación está toda la vida y todas las violencias ahí en juego, ¿no? Lo que nos pasa en el aula, en cómo nos relacionamos con nuestros compañeros, con nuestros profes, etcétera, cómo se piensa la estructura incluso de la escuela, es un modelo perfecto de producción y reproducción de relaciones patriarcales, de violencia, de invisibilización, ¿no es cierto?, de mujeres, de disidencias, de estructuras bien sigilosas de dominación, que cuando uno es profe, yo me defino como profe, ¿eh? O sea, trabajo en la U y eso, pero mi lugar de enunciación es ser profe de aula, ¿sí? Desde ahí me defino. Y cuando uno es profe, y cuando a ustedes les va a también pasar, cuando ya hagan sus prácticas más largas y lleguen a la escuela,
no solamente se percibe en cómo tu cuerpo lo percibe, ¿no? Cómo te miran, bueno, muchas cosas que tienen que ver con eso, sino que también hay todo un proceso, yo digo como de mijiteo. Uno es la mijita, uno es la niña, ¿no es cierto? Cuesta mucho como situarse profesionalmente primero en la escuela. Y que es una paradoja, porque la profesión docente es una profesión históricamente feminizada. Hay una curriculista norteamericana que a mí me gusta mucho y que su profesor Marcelo Pérez también la ha leído, que es Madeleine Grumet. Ella dice, esta es la historia de la ausencia femenina, es la historia de la ausencia de una presencia. O sea, somos las mujeres quienes hemos hecho docencia. Sin embargo, la profesión docente no se trabaja desde ese ser mujer. No sé si me explico, chiquilla. De ese ser mujer y de todo lo que han tenido que pasar esas profesoras, esas mujeres, ¿no? Esas trabajadoras de la educación, no necesariamente profesoras. Eso, no sé si contesté algo de lo que me preguntaron. Sí, gracias. Ahora voy a pasar a la siguiente pregunta, que ahora que usted también habló sobre la violencia y eso, queríamos saber si usted alguna vez había sido víctima o testigo de alguna discriminación de género en su trayectoria como alumna y cómo esto ha afectado en cómo usted enseña hoy en día. Miren, una de las cosas bonitas que enseña también yo creo que el feminismo que estoy leyendo, ¿no? Porque no es como que uno diga el feminismo. Estoy leyendo a Bell Hooks, estoy leyendo a Sarah Med, estoy leyendo, bueno, desde Latinoamérica a Ochi Curiel, a Yuderquí Espinosa, Audre Lorde, bueno. Pero ahí hay un posicionamiento común, y es que tenemos que lograr como mirarnos, pensarnos y proyectarnos desde nuestras propias experiencias y saberes, ¿no? En ese sentido, un conocimiento situado, pero situado en nuestra biografía, en lo que nos ha pasado. Entonces, cuando yo me pienso como profe y pienso como, ya, ¿cuáles son los problemas hoy día de una educación sexista, por ejemplo? ¿Qué violencia están sufriendo mis estudiantes, mis colegas, etcétera? Lo primero que me pongo a pensar es en mi biografía. Se me viene al tiro a la mente, a la memoria, yo estudié en la básica y en la media también, en colegio solo de niñas. Y en mi colegio de básica, el típico colegio de la sociedad de instrucción primaria, en una población, ¿no es cierto?, que era como el buen colegio de la población. Entonces todas las niñas más de bien nos mandaban ahí porque era como la promesa de movilidad social y de poder después ir a un buen colegio, ¿no? Cuando no hay plata para pagar un privado. Entonces éramos como las niñas de calceta blanca, trenza amarilla y cinta blanca en la trenza del pelo, ¿no? Del colegio de la población. Y siempre el discurso de ser muy señoritas, ¿no? En el coro nos llevaban a cantar en las misas de la élite chilena, de la familia Mater, bueno, etcétera. Toda esa cultura. Y me acuerdo que tenía una compañera que era una chica que su mamá y su papá trabajaban, entonces ella era muy autónoma. Ella se venía en micro, desde muy chica ella se hacía el almuerzo, y bueno, y también se sabía posicionar en su población, ¿no es cierto? Entonces tenía una forma más masculinizada, según como el canon, ¿no es cierto? Más masculinizada de ser. Y un día la profesora jefe, como hartada de esta situación, dice que para que ella se le pase esa forma de ser, todo el curso tenía que decirle a la vez tosca. Entonces, no sé si vieron, ustedes son chicas, pero hay un capítulo del Chavo del Ocho donde toda la vecindad le dice ratero, ratero, ratero. Bueno, acá todo el curso le decía tosca, tosca, tosca. Y era una forma que encontró la profesora, no estoy juzgando a la profesora,
De hecho, tenemos una muy bonita relación, pero era una práctica que tenía que ver con el reflejo de los tiempos y la concepción también de los roles de género y de las expresiones, ¿no? De las expresiones asociadas a cada género, de forma muy binaria. ¿Ustedes se imaginan lo que eso hace en una niña de, no sé, 10 años? Que 40 niñas al unísono le digan eso. Tengo esa memoria, por ejemplo, esa memoria que tiene que ver con normalizar conducta. Esos son procesos de normalización, violentísimo, explícito, pero es un proceso de normalización, pues, ¿no? Necesito normalizar a esta chica. Después me fui al Carmela Carvajal, liceo de niña. Cumplí la promesa, ¿o no? Como fui al colegio de población que me permitió dar una buena prueba y ser parte de las pocas seleccionadas entre miles, porque ese también es el discurso, un discurso de exclusión terrible. Y por ejemplo, en mi generación ya había muchas compañeras que se atrevían a expresar públicamente su orientación sexual, ¿no? Lesbiana. En ese tiempo todavía no había una... No se problematizaba el tema del binarismo o de entender la orientación sexual también como algo fluido, ¿no? Pero ya habían compañeras que decían, sí, somos lesbianas y pololeaban en el colegio, no todo eso. Escándalo, escándalo. Escándalo a tal punto, estamos hablando del año 99, 2000, escándalo a tal punto que el colegio tenía un sistema de inspectorías de general y de piso con walkie-talkies, con unas radios. Entonces, el rol de las inspectoras de piso era controlar que no hubiesen como expresiones sexoafectivas, ¿no? Entre estudiantes mujeres. Ese era el rol. Entonces, los baños, que eran un espacio ciego, eran un espacio donde estaban afuera siempre las inspectoras de patio como, entraron dos de la mano, y que ahora puede ser como caricaturesco, ¿no? Pero imagínense lo que significaba eso para las chicas, ¿no? Que valientemente estaban expresando su disidencia. Bueno, y para qué decir, yo tengo profesores que hoy día están procesados por abuso, ¿no? Por pedofilia, hay profesores que se arrancaron con estudiantes. El otro día entrevistaba a una profesora que es como de mi edad, que estuvo en un liceo de Santiago y me decía que los profes mayores de 50 tenían hijos, hijas con las estudiantes, ¿no? Y de una forma muy, muy naturalizada, estoy hablando de los 2000, no estoy hablando de hace 50 años atrás, ¿no? Bueno, violencia profunda en eso, cosas más explícitas, ¿no? De acoso, de abuso, pero también una violencia muy sigilosa en el currículum, muy sigilosa. Creo que nunca leí una historiadora en el colegio. Creo que nunca leí a una filósofa en el colegio y tampoco en la universidad. En la Gran Universidad de Chile no leí a Hannah Arendt, sí, pero una de decenas, ¿no? Eso podría decir como para no alargarme tanto. Ya. Súper buena la respuesta. Sí. Y a raíz de esto, como su experiencia como alumna, ahora llevémoslos como a las salas escolares, pero como su experiencia como profesora. Si usted, ¿cómo ha evidenciado la falta de empatía, de sororidad entre sus mismas alumnas? Miren, yo hago clases desde el 2007 más o menos. Desde ese año que estoy en el aula, 2006. Claro, mi primer curso fue con un grupo de la Revolución Pingüina. En el 2006 en el Confederación Suiza. Yo tenía ahí a dirigentes de la Revolución Pingüina. Entonces, entiendan que mi primer paso en la docencia está como súper enraizado con procesos de transformación también, como de disputa.
¿no? O sea, imagínense que mi estudiantado partió siendo ese, ¿no? Entonces, en general, y porque también he trabajado casi toda mi vida laboral en un colegio, en un liceo experimental, que es de la Universidad de Chile, creo que mis mayores maestros y maestras han sido mis estudiantes, ¿no? O sea, ellos han sido quienes me han enseñado a correr los cercos y a sacar los velos. De verdad, lo estoy diciendo porque siento que es un cliché pedagógico, ¿no? Yo lo estoy diciendo súper auténticamente. Sin duda, uno tiene que pelear harto también a veces, pues, obvio, sí, tanto estudiantado como mundo, ¿no? O sea, cuando el 2009 yo hacía un curso, un diferenciado en el liceo sobre género, me decían la profe feminista, pero como un insulto, ¿no? Algo que hoy día podría ser un elogio o un reconocimiento o una caracterización. En ese tiempo era como que yo tenía que defenderme de eso. Y decir, oye, no, yo hago temas de género, pero no es que yo esté haciendo feminismo, ¿no? Casi como, claro. Y resistencias a entenderlo en ese tiempo como algo rebuscado. Como que le ve las 10 patas al gato, ¿cachai? Como muy, muy, muy rebuscado. Típico también de profesora de filosofía, que lata, que rebuscado. Entonces también pasé por aquello, pero ya esto lo veo muy de la mano con los movimientos secundarios. Creo que van de la mano, ¿sí? Desde el 2011 quizá en adelante, pero ya tirando para el 2015, ya el tema como de la educación sexista empezó a instalarse más fuertemente y empezó también a validarse como una demanda súper legítima que teníamos que también el mundo adulto escuchar. Entonces, en ese sentido, yo de verdad siento que sobre todo las chiquillas y las disidencias han sido quienes a mí me han empujado fuertemente a tomar o a irme a la vereda de la pedagogía feminista. Por ejemplo, yo hago clases de género para profe. Decir pedagogía feminista en Chile es como que ser del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, entonces en la universidad se ocupa perspectiva de género. Yo le pongo perspectiva crítica de género casi subiéndome para la punta, pero en realidad es pedagogía feminista, ¿sí? Así se le dice en el mundo. O también, claro, decimos educación no sexista, pero eso es como una parte de la educación feminista, ¿no? Siempre cuento esta historia en mis clases, y es que, bueno, yo hablo en general el lenguaje con E, ¿no? Trato como usar un lenguaje no binario, no excluyente, y puede ser como, es que a mí me da risa que a la gente le provoque tanta roncha, ¿no? Tanta Controversial. resistencia como terrible. Yo además lo digo en contextos institucionales, o sea, no sé, estoy haciendo unas clases para estudiantes de todos los doctorados de la Universidad de Chile y yo hablo en E, y yo sé que eso es como, casi así como, ¿por qué habla así? ¿No? Y a mí realmente me da risa porque denota una resistencia súper potente. Y yo siempre cuento la historia, yo estaba haciendo clases con un cuarto medio y yo decía los y las, ¿no? Hablaba en binario. Y de repente una chica que yo adoraba, porque además estas cabras, pero potentes, buenas para discutir, pero que llegan con el texto leído y bueno, y te rebaten, con pasión, pero con cariño también, ¿no? Y me dice, Marce, no, cuando tú le hablas al curso, no me hablas a mí. Y le digo, ¿pero cómo? Me dice, sí, porque yo soy una persona no binaria. Yo no me identifico, ¿no? Con ser mujer ni ser hombre. Entonces, cuando tú dices los y las estudiantes, yo no estoy. Tú no me nombras. Y ahí es cuando las convicciones se forjan a hierro. Ahí es cuando surgen las convicciones pedagógicas. Cuando te das cuenta que
Tu práctica del lenguaje excluye, invisibiliza a un niño, una niña, un niño, un joven, ¿no es cierto? Es una práctica que hay que modificar. Ese ejemplo yo creo que se puede extrapolar a todo lo que tiene que ver con la práctica docente. Si algo de mi práctica está violentando, está excluyendo, está reproduciendo, ¿no es cierto?, un modelo de opresión, yo tengo el imperativo ético y político como profe de transformar mi práctica. No es voluntariedad, no es me gusta, no me gusta o no estoy de acuerdo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver también con un tema de enfoque de derecho. Si yo entiendo que esa estudiante tiene el derecho a recibir la mejor educación, ¿no es cierto? Tiene derecho a sentir que está protegida y que está incluida en su espacio educativo, yo como profe tengo que hacer todo lo posible para cumplir ese derecho. No sé si me explico, chiquilla. Sí. Lo planteo con fuerza porque está mucho a mí no me gusta eso, o no estoy de acuerdo. Bueno, inventemos otras formas. Si no te gusta la E, inventemos otras formas. También hay una forma, por ejemplo, de hablar, que yo lo estoy trabajando como cuando escribo. El español, por ejemplo, articuliza mucho las cosas. La estudiante y el estudiante, el director y la directora, ¿no? Tiene una forma como muy binarizada de pensar y escribir el mundo. Podemos escribir más en colectivo, por ejemplo, podemos decir el equipo directivo, ¿no es cierto? El estudiantado, digo, como podemos también, a lo que voy es que empezar a cuestionar nuestro lenguaje, empieza también a cuestionar nuestra forma de entender y nombrar el mundo. Si yo entiendo siempre que es la Tania y la Daniela, ¿no? Ujú. Estoy individualizando también el mundo. No sé si me explico. Sí. No sé si contesté la pregunta que me hicieron. ¿Sí? Me parece que sí. Y otra cosa que me pasó, que les voy a aprovechar de contar, y que he escrito esto, así que se los puedo mandar si quieren. El 2017, antes de la ola feminista del 2018, un grupo de chiquillas del liceo donde yo trabajo funan a su profesor jefe por acoso sexual. Y que a la embarran en el colegio porque el mundo adulto frente a estas situaciones corre en círculo, como los monitos animados. No tenemos idea qué hacer. No estamos a la altura. No estamos a la altura. ¿No? ¿Y quiénes sí estuvieron a la altura? Las chiquillas. Las chiquillas que no desistieron. Y ojo, que ellas le habían pedido al profesor que parara con ciertas actitudes, con ciertas acciones, y él no lo hizo, ¿no? Desestimando, ay, que son cuáticas, o es mi forma, no sé qué. No es que haya sido su primer grito la funa, ¿sí? Que también la funa es algo súper problematizable hoy día, ¿no? Es complejo, a nivel ético, a nivel político. Bueno, y queda la embarrada en el colegio, el profesor sometió un sumario, pero el acoso sexual no está tipificado como un delito. Bueno, en breve ocurrió que en realidad hubo toda una comunidad educativa que un poco no les creyó. Y no sé si no les creyó, pero no generó las instancias para creerles. ¿Sí? No estuvo a la altura. Y después de eso, y frente a eso reacciona la institución, ¿no? Y se forma una unidad de géneros y sexualidades en el colegio, que es bien pionera, con representación multiestamental. Y bueno, la idea es que esto se forma a raíz de que otro grupo de chiquillos dice, oye, tuvimos el manso problema comunitario, miren lo que pasó, el profesor finalmente se fue, y no hicimos nada, y las chiquillas dicen, no, pues, nosotros vamos a organizarnos y vamos a construir nosotros un protocolo contra el abuso, el acoso y el abuso sexual. Y ellos ahí mueven a toda la comunidad
a todo lo hicieron de forma participativa, crearon gráficas, hicieron talleres y levantaron un protocolo, el estudiantado. Ahora, ¿quién iba a administrar ese protocolo? Se creó esta unidad de género y sexualidades, ¿no? Pero luego ocurre algo entre medio de todo ese proceso. Una de estas chicas fue al director además del colegio por abusador sexual. Y al otro día no vimos más al director. Bueno, renunció, no supimos más de él. Entonces, en realidad como profe, yo ahí me di cuenta que no estábamos a la altura y que había que empezar a hacerse cargo. Porque no podía ser que fueran las estudiantes las que estuvieran generando, ¿no es cierto?, los procesos y las condiciones para sentirse segura en su espacio educativo. Y un poco ahí me remece también este tema y me meto con todo a los temas de género, pedagogía feminista, etc. Eso. Siguiente pregunta. Y no te escucho. No escucho. ¿Ahora sí? Sí. Sí, ahora sí. Ya. Queríamos saber qué rama es la que usted apoya específicamente. ¿Tiene rama en específico o es algo más general? No le escuché bien a la Eileen. ¿Me la repite? ¿Qué rama del feminismo apoya? ¿O apoya al feminismo en general? Pucha, no creo que haya un feminismo en general. Fue como con lo que partí diciendo, ¿no? Primero, apoyo el feminismo que no ostente el poder de la verdad, ¿no? Que se abstenga de ese poder de la verdad y que esté siempre sometiéndose a duda y a crítica y a apertura, ¿no? Apoyo el feminismo que no apoye otros procesos de dominación política y cultural, ¿no? Me parece muy sospechoso todo lo que está ocurriendo hoy día, por ejemplo, con Afganistán y los temas de género. Porque hay una demonización ahí también cultural, ¿no? Sí. Y creo que hay una instrumentalización también. Entonces, un poco me gusta el feminismo que trabaje situadamente en la lucha contra el poder, ¿no? Que trabaje desde los problemas que tenemos desde las mujeres de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Desde las mujeres pobladoras. Me gusta pensar en ese feminismo situado también en la memoria que no necesariamente ha sido memoria y que por lo tanto hay que traerla a la memoria, ¿no? Hay que trabajarla desde ahí. Me gusta el feminismo que trabaja también con la idea de que somos cuerpo y emoción, y que por lo tanto hay que también construir una epistemología feminista que tenga que ver con esos diálogos, ¿no? Y no con la razón patriarcal que ha sido nuestra fuente de producción también epistemológica. Y creo que tiene que ver como dice, pucha, disculpen lo latera con Sara Ahmed, pero estoy en ella, me tiene fascinada. Ella dice, las feministas aguafiestas. Me gusta el feminismo aguafiestas. Me gusta, pero es duro serlo, ¿no? Es duro ser como la amarga aguafiestas, ¿no? De tu espacio educativo, de tu espacio de trabajo, de tus amigos, de la mesa familiar, ¿no? La que le dice al tío o al papá que por favor, ¿no?, se refiera más así a ciertas personas, digo. Pero creo que duda, crítica, resistirse al poder de la verdad, denunciar y trabajar por eliminar todo proceso de opresión y dominación,
siempre mantenerse también, yo creo que muy en una vereda opuesta al poder y a la institucionalidad, porque donde hay poder y donde hay institucionalidad, ¿no? Hay una reproducción que es inevitable. Y eso, y seguir siendo las aguafiestas del patriarcado, ¿no? Donde se dé, donde se dé. Hay que llevarnos el feminismo a la casa, dice esta autora que les cuento. Llevémonos a la casa, pues tarea para la casa, dice ella. Tarea para la casa implica llevárselo a la casa, llevárselo al carrete, llevárselo a la sala de clase, llevárselo a la sala de profesores, ¿no? Llevárselo a la relación de pareja, llevárselo a la crianza. Yo ahora crío un niño. ¿Ustedes saben lo que es criar un niño? Es que es terrible porque la cultura es un monstruo omnipotente que deja pocos espacios como de que uno pueda llevar una crianza alternativa sin llevártelo a vivir a la montaña o a una burbuja Waldorf, no sé, ¿no? Yo quiero criar a un niño público, sociable, que conozca todos los espacios sociales. ¿Cómo hago eso? Con este monstruo de la cultura que hace que le guste Spider-Man y Capitán América, ¿no? Así de complejo. Sí. Bueno, igual para finalizar la entrevista, queríamos preguntarle a usted como mujer docente que ha vivido y ha visto violencia de género a lo largo de su vida y carrera, ¿qué consejo le daría a las futuras mujeres docentes encargadas de guiar las futuras generaciones? Chuta, qué difícil. Que primero le escuchen esas señales cuando algo no está bien y no lo sigan haciendo, tanto sobre sí mismas como en la relación con sus estudiantes. Como que escuchen ahí esa sensación, ¿no? Que no necesariamente son como juicios o razonamientos, pero que sepan escuchar, que sepan, que confíen en ustedes, porque nosotras tenemos como una trayectoria, una vida recorrida que nos enseña cómo a detectar también cuando las cosas no están bien porque la hemos vivido. Y que estén muy alertas a no reproducir eso con su estudiantado. Me da un poco de cosa invitarlas a ser esas profesoras aguafiestas, pero bueno, lo voy a hacer igual. Tenemos que honrar también como un proceso de lucha y de transformación, y yo creo que me quedé pegada. ¿No? ¿No? Ah, ya. No sé, creo que solo nosotras y bueno, en articulación también con las niñeces, con las juventudes y con las disidencias, podemos realmente transformar esto porque hay gente muy cómoda, ¿no? Hay gente muy cómoda. Entonces hay que unirse. Y lo último es que estas estas transformaciones nunca se hacen. Nunca la hace la Ili, la Ana, ni la Tania sola, ¿no? Esa idea pedagógica que a mí me carga, como de, no importa cómo es el colegio, porque la sala es mía. ¿La han escuchado? Como, yo cierro las puertas de mi sala y hago lo que quiero. Vale, tenéis 2 horas a la semana. ¿Cuántas horas? O sea, digo, como la ilusión de eso, ¿cachai? La ilusión de, en las 2 horas de mi clase viven otra experiencia. Transformemos el colectivo, ¿no? Transformemos el colectivo y para el colectivo y transformemos como temas estructurales de la cultura también escolar y de los procesos educativos, ¿sí? Hay 2 frases que a mí me molestan. Una, como la idea de, lo digo, ¿no? Pero creo que hay que resistirse a esta idea de, son los jóvenes que van a transformar el mundo, como un poco dejarles la responsabilidad a ellos. Doña Luisa Toledo, que falleció hace un tiempo, la mamá de los hermanos Vergara, ella decía,
oye, ¿para qué nos metemos en esto si les vamos a dejar la responsabilidad a los jóvenes? Tenemos que luchar toda la vida, ¿no? Primero eso. Primero entender que las niñeces y las juventudes también tienen una especial necesidad como de protección y de que nosotros les brindemos esas condiciones necesarias. No son ellos los que tienen que hacer el cambio, somos nosotros. Somos nosotros, creo que, los responsables. Con ellos, para ellos, en colectivo, ¿sí? No desde una matriz adultocéntrica, no. Hay que trabajar en colectivo, pero no dejarle a ellos la responsabilidad. Y lo otro es que no sirve ser la profe cool del colegio feminista y aguafiesta si no se construye en colectivo. Eso diría. Bueno, queríamos agradecer por su tiempo y sus consejos, los comentarios, las citas de autora importantes, que son muy útiles. Y esperamos que se haya sentido cómoda durante la entrevista. Muchas gracias. Sí, se agradecemos mucho. Gracias a ustedes, qué honor que me hayan querido entrevistar. Y sus preguntas me dejaron pensando mucho, así que muchas gracias por